Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como siempre, compartiendo con ustedes una reflexión bíblica. Bueno, siempre vamos a hablar de la Biblia, porque la Biblia consideramos que es nuestro manual de fe, de conducta, y Dios habla a través de su palabra. Por eso yo te animo a que tú tengas una Biblia, la leas, estúdiala, métete en el texto bíblico, porque hay muchas cosas interesantes que Dios quiere hablarte, por medio de las cuales Dios quiere bendecir tu vida espiritual. En esta hora yo quiero hablar un tema que lo he titulado El Dios Inmutable. Basado en Malaquías, quiero leer Malaquías capítulo 3, verso 6, que dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y también quiero leer otro texto que está en Santiago 1:17, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, déjame decirte que en estos tiempos de grandes cambios en diversos campos, político, social, económico, científico, se están dejando viejos conceptos para empezar a adoptar los nuevos, que son los que guían al ser humano a su plena realización. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a lo moral, bueno, también, ¿no? Vemos cambios que permiten al hombre. El problema es que estos cambios permiten al hombre desestimar lo que Dios dice y establecer su propia conducta, su propio código de conducta, su propio estilo de vida. Bueno, esto no es nuevo. Cuando el hombre ya de antaño vivía sin Dios, sus valores pues en realidad fueron trastocados y lo siguen siendo continuamente. Pero aún así, con todos estos cambios que el ser humano está experimentando, Dios es inmutable, Dios no cambia. Él sigue siendo, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca va a cambiar. Inmutable, bueno, significa que no puede ser cambiado, que no puede ser alterado. Dios no puede cambiar, Él no cambia, Él sigue siendo igual. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que creó los cielos y la tierra hace miles de años, es el mismo hoy día. Entonces podemos decir, para analizar un poco acerca de la inmutabilidad de Dios, Él es inmutable, por ejemplo, en su esencia. La esencia no es otra cosa sino que el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa, y sin las cuales no sería lo que es. Por ejemplo, algo que es inherente en Dios, que es parte de su esencia, es que Él es un Dios santo. El libro de Isaías capítulo 6, verso 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta frase, Santo, 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 aparece dos veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento, que hemos mencionado en el capítulo 6, versículo 3 de Isaías, y la otra aparece en Apocalipsis, capítulo 4, verso 8. Y en ambas, la frase es hablada o cantada por criaturas celestiales. Ahora, déjame decirte que la santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres, lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. La santidad de Dios es más que solo su perfección o pureza sin pecado, es su esencia misma. Dios es santo. Y es por eso que Dios también nos dice que nosotros también lo seamos. Él es un ser santo, Él es un ser perfecto. Mateo capítulo 5, verso 48 dice: Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro que la idea de perfección, muchos pensamos, bueno, significa que si yo voy a ser perfecto ya no voy a cometer errores, ya no voy a fallar en nada, ya no voy a tener pecados, ya no voy a pensar nada mal, voy a ser un tipo santo sin ninguna falla, así como lo fue Cristo. Bueno, esta fue una doctrina que se introdujo en la iglesia hace muchos siglos y se pensaba que efectivamente el ser humano podía llegar a un clímax de santidad donde ya nunca más podría pecar. Bueno, déjame decirte que el hombre que
que esbozó esta doctrina antes de morir había reconocido que no había llegado a eso. Y es verdad que ningún ser humano creo que ha llegado a ese punto, creo yo, a excepción de Jesús. Creo que la santidad, o la perfección, perdón, apunta más a la madurez del creyente. Madurez, claro que va creciendo, va desarrollando, pero la perfección total, plena, donde ya el creyente ya nunca más va a pecar, creo que eso va a ser solamente cuando estemos en el cielo, pero acá en la tierra lo veo difícil. Esta palabra perfecto, que viene del hebreo, generalmente la palabra en hebreo es tan o tamín, que significa completo, correcto, pacífico, sano, saludable, perfecto. Y del griego teleios, que también significa completo, maduro, perfecto, completamente crecido, plenamente desarrollado, o que alcanzó su propósito. En ese sentido, yo creo que el único que sí es perfecto en todo el sentido de la expresión, donde no vamos a encontrar ninguna falla, ninguna sombra de variación, como diría Santiago, es el Señor, nuestro Dios. Él sí es perfecto. Él no necesita mejorar, no necesita cambiar, no necesita seguir desarrollándose en nada. Él ya llegó al punto climático donde ya no hay nada más que perfeccionar. La perfección de Dios se puede observar en todo lo que acontece en Él, en relación a Él, todo lo que procede de Él o es creado por Él. Él es perfecto y está bien, y todo lo que Él ha hecho es bueno en gran manera y es perfecto. La perfección de Dios también puede verse en la ejecución de sus planes y sus propósitos. En Él tampoco vamos a encontrar algo que pudiese estar malogrado o imperfecto. Como dijimos, la creación es parte de la perfección de Dios. Por eso Dios encuentra que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿no? Como dice Génesis capítulo 1, verso 31. Claro que seguramente tú me dirás, pero si la creación es perfecta, ¿por qué encontramos entonces desórdenes naturales, terremotos, maremotos? ¿Por qué hay sequías? ¿Y por qué vemos que el hombre, el ser humano, también está afectado? No es perfecto el ser humano tiene que mejorar, perfeccionarse, ya que tú me estás diciendo que Dios todo lo que hizo es bueno y es perfecto. Sí, es verdad. Cuando Dios creó al mundo y Dios puso a Adán y Eva sobre esta tierra, ellos no tenían nada malo, eran perfectos. Aparte de la constitución física, aparte de la manera como Dios diseñó el organismo y puso los órganos en cada parte que le corresponde, en todo eso hay perfección. Esto no puede ser producto de la casualidad, como dicen algunos, ¿no? Esto no es producto del azar. El azar no puede crear algo perfecto. Dios sí, porque Dios es un ser inteligente. Ahora, si ahora estamos viendo imperfecciones en la creación y en el ser humano, no le echemos la culpa a Dios. El hombre mismo, de su propia voluntad, haciendo uso y ejercicio de su libre albedrío, decidió ser imperfecto al momento que desobedeció a Dios. Porque la imperfección y el pecado entraron justamente al momento que Adán y Eva desobedecieron. Entonces, si vemos ahora una naturaleza caída, vemos un mundo que está siendo dañado y destruido y depredado, y que en consecuencia el mundo mismo le está pasando la factura al ser humano a través de todo lo que vemos de desorden y desastres naturales, el calentamiento global, el fenómeno del Niño, y qué sé yo cuántas cosas más que la naturaleza está produciendo en contra de la humanidad. Eso es parte no de Dios, es el ser humano, quien nosotros que somos hijos de Adán y Eva, pues lamentablemente también somos pecadores y por lo tanto la consecuencia del pecado lo vemos en todo lo que hacemos. Como el rey Midas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esa fábula del rey Midas? El rey Midas era aquel hombre que todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, el ser humano todo lo que hace y lo que toca lo destruye, lo daña a causa del pecado. Donde entra el ser humano, entra su nefasta influencia del pecado, porque siempre va a dañar y va a afectar. Y el único que puede cambiar todo esto en el ser humano es Dios, sin duda. Otra cosa que es parte de la naturaleza de Dios, de esa inmutabilidad de Dios,
porque nunca la pierde, es que Él es todopoderoso. Job capítulo 37, verso 23 dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Dios es todopoderoso o también omnipotente. Eso no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Lo que sí denota es que Dios puede hacer todo lo que desea hacer de acuerdo a su santa voluntad y naturaleza, ¿no? Porque el hecho de que Dios es todopoderoso significa que también puede hacer lo malo. No, Dios no está inclinado a hacer el mal. Es muy diferente al hombre. El hombre sí está inclinado a hacer lo malo y quiere hacer lo malo. Dios es un Dios 3 veces santo, como ya mencionamos, y a Él le gustan las cosas correctas. Él no se siente inclinado a hacer lo malo. En Él no existe eso. Ahora, el que yo sepa que Dios es todopoderoso significa que su poder también nunca va a disminuir, ni va a crecer porque está en su punto climático. Es decir, Él no necesita ser más poderoso ni menos de lo que es. Él está en el punto exacto, perfecto del poder, al cual no puede acceder ningún ser humano, aunque el ser humano también quiere poder, busca poder. La historia nos enseña de que el ser humano siempre ha tenido esa pretensión y ese deseo de ser poderoso. Los países, y hoy en día las grandes potencias mundiales, no quieren hacer otra cosa sino que demostrar que son poderosas y que ese poder lo quieren manifestar a través de la guerra, de la violencia, de lo que está pasando ahora, por ejemplo, perdóname que esté tocando un caso específico, lo que está pasando ahora en Europa del Este, la guerra que hay entre Rusia con Ucrania, y que los países aliados están favoreciendo a Ucrania, y ahí estamos viendo la demostración del poder bélico, este poder destructivo que está matando a miles de personas. Y eso que todavía no estamos hablando de las armas atómicas, que se sentirían tentados a usarlas también, pero eso traería más catástrofe y tragedia al mundo. Pero es así como el ser humano quiere demostrar su poder. Los pueblos, los imperios, la manera como ellos demostraban su poder a través de la guerra, venciendo a sus enemigos y sometiéndolos. Pero los imperios han caído, muchos imperios, y los imperios de ahora yo pienso que también caerán en el tiempo, porque Dios se encarga de levantar a los pueblos como también de destruirlos. La Biblia dice que Dios es el que exalta y Él es el que humilla. Y Él se encargó de destruir a los grandes imperios. Y yo pregunto, ¿los imperios de ahora no estarán en la mira de Dios también en algún momento? Si es que Él ve la soberbia y el orgullo del ser humano y que no anda de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra, pues Dios se va a encargar también de arruinarlos. ¿Sí? Y eso no sé si lo veremos, pero en el tiempo se va a dar. Dios es inmutable también en sus propósitos. Un propósito no es otra cosa sino que una determinación firme de hacer algo. Es el objetivo que se pretende alcanzar. Y Dios, por ejemplo, determinó que nosotros fuéramos parte de sus propósitos eternos en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vale decir, mi querido hermano, tú que eres hijo de Dios, eres una hija de Dios, tú estás dentro del propósito de Dios. Él te escogió a ti, te escogió con un propósito, para que seas un instrumento que honre y glorifique su nombre. Efesios 3:11 dice, en Él asimismo, en Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es claro entonces que Dios nos está llamando a cumplir con un propósito especial, importante. Solo por medio del sacrificio de Cristo, pienso, la humanidad será salva. No existe otra forma ni la habrá, únicamente por medio de Jesús. Este es el propósito de Dios, el plan de Dios, mejor dicho, y el propósito sin duda, porque Él quiere salvar a la humanidad. Sí, hay mucha gente que está respondiendo al mensaje de Jesucristo. Hechos capítulo
4, verso 12 dice allí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Dios omnisciente sabía lo que ocurriría con la humanidad, con el pecado de Adán, que ya mencionamos, y determinó proveer el medio para que la humanidad sea salva. Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, versos 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el medio que Dios usa ahora, y ya tenemos más de 2000 años que esto se está anunciando, para que el ser humano sea salvado, para que el ser humano pueda librarse de la condenación, es justamente a través de Cristo. Es la sangre preciosa de Cristo que fue derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que ya mire, acá dice, ya destinado desde antes la fundación del mundo, o sea, mucho antes de que Adán y Eva surjan, porque parece que Dios ya sabía, porque Dios es omnisciente, tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Él sabía que Adán y Eva iban a caer y ya Dios había destinado, mucho antes de la fundación del mundo, que Jesús tenía que venir al mundo para salvar a la humanidad. Ojo, que cuando digo que va a salvar a la humanidad, tú eres parte de la humanidad, yo también, pero va a salvar a aquellos que creen, porque hay mucha gente que no quiere creer. Si tú crees en Cristo y crees que Él es tu Salvador, tú estás dentro entonces de este plan de salvación. Pero si tú rechazas a Cristo y te dices, no, esto no es verdad, yo no creo en esta cosa, tú mismo te estás eliminando. Tú mismo te estás haciendo indigno de participar de las promesas de salvación, de la vida eterna que Dios quiere dar a todos aquellos que creen en Él. Sin duda que el saber que Dios es inmutable en sus propósitos, a mí me permite conocer también sus planes, me permite conocer sus propósitos por medio de su palabra. Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres conocer a Jesús y quieres conocer el plan de salvación y quieres conocer los propósitos de Dios, yo te invito a que escudriñes las Escrituras. Examina la Biblia, léela, estúdiala, y tú vas a entender entonces que a través de ella Dios tiene un propósito para tu vida. Si quieres entender el pensamiento de Dios, métete a la Biblia, estúdiala. Dios usa su palabra para hablarnos y por medio de ella Él nos da a conocer su carácter, su voluntad y los planes que Él tiene para su pueblo. Bueno, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Porque Dios no se olvidó de la nación de Israel. Dios tiene un propósito también para ella. Dios es inmutable, sí, y es inmutable en su trato conmigo, contigo también. Él, como ya decíamos al inicio, Él es un Dios santo, Él desea que tú también seas santo. Esto lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, verso 15, cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que que tú huyas de la corrupción para participar de su naturaleza, la corrupción del pecado. Hoy día hablamos mucho de la corrupción. En mi país hablamos mucho de este tema. La corrupción que hay en el gobierno, en las autoridades políticas. La gente está cansada de esto. Hay corrupción por todos lados. Pero la corrupción, ¿de dónde viene? ¿A quién le echamos la culpa por el tema de la corrupción? La corrupción es inherente al ser humano. Ya te lo dije, el ser humano nació en pecado y el ser humano, por lo tanto, tiene inclinaciones a lo malo. Todos estamos corrompidos por el pecado. Hay quienes obviamente manifiestan más esta corrupción, pero todos estamos corrompidos por el pecado y por lo tanto todos estamos condenados por el pecado. Y ya te mencioné que la única manera de ser salvos es a través de Cristo. Según de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Pedro está diciendo, esto se lo dice a los creyentes, que ahora como hijo de Dios, hija de Dios que tú eres, tú tienes que manifestar una vida diferente a lo que era antes. Una vida de piedad, una vida donde tú te intereses en conocer a Dios, porque Dios te llamó para que tú seas un instrumento de su gloria, para que tú participes de su naturaleza divina. Pero para que todo esto suceda, tú tienes que haber huido de la corrupción que hay en el mundo. Y tú tienes que estar dominando también tu naturaleza pecaminosa, porque la tienes, que es la que has heredado de Adán y Eva. Y tienes que hacer que ese viejo hombre, como también la Biblia lo llama, no esté dominando tu vida, para que así puedas hacer que el poder de Dios y el Espíritu Santo puedan ejercer una influencia mayor en ti. Dios quiere que tú encuentres en su presencia paz, seguridad, gozo. Y todo esto tú lo puedes experimentar aún en medio de los problemas y dificultades de la vida. Porque te garantiza que Él nunca te va a dejar. Hay promesas que el Señor dice que nunca te va a dejar. Y tú tienes que creer. Si tú crees en Dios, entonces tú tienes que creer lo que dice Hebreos 13, 5 al 6. Cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me gusta mucho este pasaje de Hebreos. Aquí el Señor me está diciendo a mí, como también te lo está diciendo a ti, que si tú estás en sus manos, que si tú eres un hijo de Dios, tus costumbres que sean sanas, que no haya avaricia. Conténtate con lo que tienes, no estamos hablando de conformismo por si acaso. Si Dios te ha dado lo que tú tienes ahora, dale gracias, porque hay otros que están peor que tú y no tienen nada. Pero si tienes algo, dale gracias. Gracias, Señor, por lo que tengo, porque tú me lo has dado. Quizá mañana tenga más, quizá mañana mi situación sea mejor, no lo sé, pero quiero vivir contento con lo que tengo. Y sobre todo porque tú has dicho que no me vas a desamparar ni me vas a dejar, y puedo estar confiado. Y puedo decir, como dice aquí el autor de Hebreos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué hermoso saber entonces que este Dios inmutable, que nunca cambia, que es un Dios de amor, de misericordia, y su compasión no han cambiado. Él es amor. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, como ya te dije, y si Él te ama, lo hace con amor eterno y cumplirá el propósito que Él tiene para contigo. Cree en el Señor Jesucristo y que tu familia crea en Él también. Y como dice la Biblia, para que se cumpla lo que dijo Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo espero que sea así. Espero que esta reflexión haya sido de bendición, de inspiración para tu vida. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.